Buenos días, mis hermanos. Qué bendición, privilegio poder estar acá, ¿verdad? La vez pasada que estuve aquí hablamos un poco de el agradecimiento, ¿verdad? La importancia de ser un cristiano agradecido con el Señor. Y la palabra nos dice, Pablo, que demos gracias en todo, ¿verdad? Porque esta es la voluntad de nuestro Dios. Y en esta mañana se me ocurrió el tema en Apocalipsis capítulo 3, donde habla de el peligro de ser un cristiano tibio. Apocalipsis capítulo 3. Pero antes de entrar en la palabra, ¿por qué no oramos? ¿Verdad? Para que el Señor sea hablándonos, porque la palabra de Dios, hermano, nunca nos decepciona. Siempre lo digo, la palabra de Dios no retorna vacío y la palabra de Dios es nuestro fundamento. La necesitamos en nuestro diario caminar. Así que ore conmigo en esta mañana. Vamos a poner esto en las manos del Señor y que sea Él hablando. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te agradezco por este gran privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Es un honor estar acá, Señor. Habla tú, Señor, a través de tu pueblo, por medio de tu palabra. Soy únicamente un vaso, un instrumento de tus manos, Señor, pero que seas tú, Señor, ayudándonos a comprender la importancia de ser persistente y constante en nuestros caminos, Señor. Que no desmayemos, Padre, sino que sigamos adelante, porque todo lo que hacemos en tu obra, Señor, tu palabra nos enseña que no es en vano, mi Dios. Muchísimas gracias. Espíritu de Dios, gracias por todo. Quédate con nosotros, muévete en esta mañana y te damos toda la gloria y honra. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar del peligro de ser un cristiano tibio, según la palabra. ¿Por qué no me acompaña al libro de Apocalipsis, capítulo 3? Vamos a leer de los versículos 14 al 22. 14 al 22. Este es un mensaje que el Señor dirige a la iglesia en Laodicea. ¿Lo tienen? Apocalipsis 3, 14 al 22. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y dice el versículo 22, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fuerte mensaje. Muchas personas al leer estos pasajes tienen esta idea o se han formado el concepto de que cuando se trata de un cristiano caliente, o sea, en otras palabras, estar caliente por el Señor es, por decirlo así, elegir el equipo de Jesucristo. Pero por el otro lado, cuando estamos fríos espiritualmente, es como quien dice estar del lado de Satanás. Pero yo creo que hay una mejor interpretación cuando vemos el contexto de estos versículos, y yo creo que hay tres principios de interpretación bíblica que nos pueden ayudar a tener una mejor comprensión. Y esos tres principios son, primero, el contexto, ¿verdad? Tenemos que ver lo que dice, por qué se decía, qué significaba a la audiencia de este tiempo y cómo lo aplicamos a nuestro tiempo, para así no formar una idea propia de nosotros. El segundo principio que vemos es los versículos paralelos, o sea, qué dice el resto de la Biblia acerca de este tema. Si usted va conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9.
Segunda de Pedro 3:9. Y así de esta manera no podemos nosotros imponer nuestra propia interpretación de lo que dice este versículo. Primera de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Versículos muy conocidos. 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que cuando leemos estos versículos, claramente el Señor, su voluntad, su deseo es que ninguno perezca, según lo que acabamos de leer. Entonces yo no creo, al leer Apocalipsis capítulo 3, que el Señor está sugiriendo que quisiera que algunos sean calientes del equipo de Jesucristo y por el otro lado deseo que otros sean fríos, como quien dice elegir el camino de las tinieblas, porque eso contradiría lo que dice Pedro en segunda de Pedro que acabamos de leer. Entonces, el deseo de Dios es que ningún hombre perezca, según las Escrituras. Ahora, ¿qué significa este versículo en cuanto a la tibieza en Apocalipsis 3? Entonces vimos el contexto, vimos la cultura, pero ahora veremos, las referencias bíblicas y ahora la cultura, para que tengamos un mejor panorama. Si usted investiga un poco esta ciudad de la Odisea, se dice que la Odisea estaba en medio de dos ciudades importantes. Al norte, como a 11 kilómetros, estaba la ciudad de Hierápolis. Y por el otro lado, al sureste, estaba una ciudad con la que podríamos estar más familiarizados, que era Colosas. Entonces se dice que en Hierápolis habían fuentes termales, aguas termales, donde el agua se calentaba con agua volcánica. Entonces esta audiencia conocía el concepto del agua, por eso el Señor habla de la tibieza, lo caliente y lo frío. Entonces esta agua dice que viajaba por unos acueductos subterráneos y en el tiempo que él llegaba a la Odisea, dice que esta agua llegaba tibia, mientras que en Hierápolis llegaba a 95 grados. Pero por el otro lado, cuando esa agua estaba ubicada en Colosas, dice que esa agua era agua fría, agua de manantiales. Entonces por eso el Señor dice, ojalá fueses frío o caliente, dice. Porque por ejemplo con lo caliente se cree que esa agua era de naturaleza medicinal y curativa, o sea que era un agua que era bien útil y se puede utilizar para muchas cosas. Mientras que el agua helada también, uno podía tomar esa agua y tomarse un fresco refrescante. Pero ya cuando el agua llegaba y era tibia, esa agua producía náuseas y esa agua traía otras cosas que lo afectaban en la salud. Entonces, en esta ciudad, en esta región de la Odisea, se dice que era una región próspera. Dice que esta región era una ciudad banquera, donde se podían cambiar todo tipo de moneda, todo tipo de cosas. Habían varios tipos de industrias, como por ejemplo el comercio de fabricar prendas de lana negra y el colirio también, que era muy especial para los ojos, para la curación de los ojos. Entonces era una ciudad rica. Se dice que la Odisea se dio el lujo de rechazar la ayuda del Imperio Romano, porque para su conocimiento, en el año 60 dice que sucede un terremoto donde devastó tantas ciudades y hubo destrucción. Y ellos se dan el lujo de rechazar esa ayuda porque de acuerdo a la historia se dice que ellos tenían los recursos necesarios para reconstruir esa ciudad, según la historia. Así que ellos eran autosuficientes, no necesitaban ayuda de nadie, tenían muchas cosas, pero el único problema es que no tenían el agua necesaria, porque con el agua tibia no se podía hacer nada, era inútil. Entonces, por eso, de eso proviene la tibieza, el cristiano tibio. Dios quiere que sus hijos sean prósperos. La palabra nos enseña eso. Claro, aquí nosotros no predicamos el evangelio de la prosperidad, esa es otra cosa. Pero bíblicamente el Señor desea que todos nosotros seamos prósperos y bendecidos. El problema viene cuando el cristiano se vuelve orgulloso y pone a Dios a un lado. Y Dios advierte a Israel de esto. Si usted lee en el Deuteronomio capítulo 8, dice que, y no diga en tu corazón,
que por mi poder y la fuerza de mis manos he podido adquirir tantas riquezas, sino que acuérdate de Jehová, dice él en Deuteronomio capítulo 8. Entonces la prosperidad material debe de ir mano a mano con la prosperidad espiritual, ¿verdad? Porque si no pierde el objetivo de la vida y no sirve para nada, de acuerdo a la palabra. Entonces dice el Señor, porque no me eres útil. O sea, deseo que seas caliente, frío y no tibio. Entonces la idea de ser tibio no es tanto lo que la gente piensa o como se nos ha enseñado durante los años, la tibieza. ¿Y por qué pueda que una persona sea tibia? O sea, pueda que ser porque quizás esa persona está tan preocupada o obsesionada con el mundo en el cual vivimos, con lo material, con la fama y tantas cosas, hermanos, que nos rodean. Entonces yo creo que como creyentes hemos de hacernos una serie de preguntas. Y una de ellas es, ¿estoy siendo útil para el Señor en esta etapa de mi vida? ¿Estoy colaborando yo para el reino de Dios? ¿Estoy usando mis dones, los regalos que Dios me ha dado a mí? Y no estoy hablando tanto dentro del contexto de un edificio como la iglesia que conocemos hoy en día, sino que recuerde que somos el templo de Dios. Y donde quiera que nosotros vamos, representamos el reino de Dios y hemos de producir esa sed, porque Jesucristo viene y dice, el que venga a mí, yo le daré esas aguas. Y dice que el agua literal, física, tomarás de esa agua y volverás a tener sed, pero el que beba de esta agua, dice, no volverá a tener sed jamás. Lo que le decía a la mujer samaritana. Entonces, ¿estoy siendo útil para el reino de Dios? Una de las preguntas que hemos de preguntarnos. Ojalá me fuera útil, dice el Señor en su palabra. Pero el problema hoy en día es que existen tantas personas que profesan ser cristianos, pero realmente en la palabra vemos que hay de todo tipo, hermanos. Si nosotros vemos en Primera de Corintios capítulo 2 al capítulo 3, podríamos decir como que hay 4 tipos de personas, ¿verdad? No los voy a leer porque no me va a dar el tiempo, pero por ejemplo está el no cristiano, el que no es espiritual, el incrédulo, en Primera Corintios 2:14. Está el cristiano recién nacido o el niño, los creyentes carnales, que ya eso es otro tema, y luego el cristiano espiritual o el victorioso, según Primera de Corintios 2:15. Ahora, hay un amor, hay un tipo de amistad que al Señor no le agrada, un tipo de amistad que el Señor rechaza, y eso está en el libro de Santiago. Vaya conmigo a Santiago 4, versículo 4. Santiago 4, versículo 4. ¿Cómo es el cristiano carnal o tibio? Santiago 4:4 dice así: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Verdad? Hace poco el hermano hablaba de la cultura, ¿verdad? Que muchas veces mezclamos el cristianismo con la cultura, ¿verdad? La palabra de Dios no se compromete, o sea, la palabra de Dios siempre será la misma, pase lo que pase. Así dice la palabra. Pero Santiago dice que cuando amamos a este mundo, dice que nos volvemos enemigos del Señor. Ahora, ¿cómo se ve un carnal tibio? Si dividimos esto en 2 secciones, está la creencia. Cuando leemos nosotros en Romanos 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo. Así dice Pablo. Entonces, en otras palabras, no dejes que el sistema de este mundo te moldeen. Porque cuando decimos mundo, no me refiero al mundo físico, porque todo lo que el Señor hizo, lo vio y era bueno. Pero me refiero a todo lo que se opone al Señor, al Evangelio, a la verdad. Pero dice, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así podáis nosotros comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, perfecta, dice, y agradable. Hay muchas personas en el mundo que profesan ser cristianas, pero su carácter, sus frutos, sus obras dicen lo contrario, tristemente, es el mundo en el cual vivimos. Hay muchas personas que viven para complacer al mundo, para complacer al hombre, para complacer a los amigos, a las amistades, en la escuela, en el trabajo, y se preocupan más por las opiniones de los demás. Pero ¿qué dijo Pablo? Cuando nosotros estudiamos en Gálatas capítulo 1, dice Pablo, no estoy tratando de ganar
la aprobación de las personas, así dijo Pablo, sino la aprobación de mi Dios. Gálatas 1:10. Ahora, lo segundo que caracteriza a un cristiano tibio no es tanto su creencia, sino también su comportamiento, como vimos. Si una persona vive en pecado constante y perpetuo, bien puede ser una señal que esa persona se está volviendo tibia. Y hay muchos versículos que hablan de eso, cuando una persona ya no siente lástima, ya no siente culpabilidad por el pecado, sino que están cauterizados según 1 Timoteo 4. Y la segunda parte también, cuando Pablo escribe, si quiere vayamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Primera carta a Corintios 3:1. Dice 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque en el momento que fueron salvos, desde el momento que fue salvo, no han progresado en su conocimiento de Dios, en su conocimiento de la palabra de Dios. No han enseñado las enseñanzas, o sea, la comida sólida. Si lee el versículo 2, dice, os di leche, de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces y no sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pero habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahora, hermano, es normal que cada uno de nosotros tengamos temporadas alta y baja. Eso es completamente normal. Pero todos nosotros tenemos momentos de alegrías, momentos de victoria, momentos de donde celebramos juntos, pero también van a haber momentos en el desierto, momentos de soledad, de tristeza. El problema es cuando nosotros, dice la palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante, dice, en todos sus caminos. Pueda que una persona esté encendida, como dicen por ahí, fuego del Señor, dicen algunos por ahí. Pero pueda que una persona esté apasionada y encendida por los caminos del Señor. Pero ¿qué pasa? Viene una prueba, se dificulta la situación y se alejan de Dios, hermano. Es la realidad. Y es triste, es muy triste, pero hemos de ser persistentes. Hemos de ser conscientes de que van a haber momentos difíciles, querramos o no querramos. Había un hombre, Malcolm X, ¿verdad? No era cristiano, pero yo siempre tomo lo bueno y lo malo lo rechazo, ¿verdad? Era un hombre que peleó por los derechos humanos. Y este hombre dice que, si conocen la historia de este hombre, se dice que mataron a su padre, ¿verdad? Si conocen, dice que lo amarraron en los rieles donde pasa el tren y forzaron que él y su familia vieran esa escena terrible cuando le pasaron el tren por encima. Y luego dice que fueron y le quemaron su casa. Y su madre se enloqueció, se volvió al crimen, lo echaron preso, estuvo en la cárcel. Y dice que en la cárcel él tuvo como un momento de realización, como decimos en inglés, a moment of realization. Y se dio cuenta y dijo en uno de sus libros que estoy en donde estoy por mi propia culpa. O sea, no tengo por qué culpar a nadie más. O sea, estoy aquí y reconozco que yo soy el culpable. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Tenemos un pasado quizás no muy agradable, quizás ancestros, padres, abuelos que cometieron atrocidades y sucede, es normal. Pero muchas veces tratamos de culpar a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, y no sé qué, o a nuestros amigos. O muchas veces culpamos la sociedad o las personas en nuestro entorno. Y así vivimos nuestras vidas, culpando a los demás. Pero esa es parte de la ceguera espiritual, cuando no reconocemos nuestras propias faltas, nuestros errores. Y el apóstol Juan, cuando él escribe, dice que podremos tener una tendencia hacia el mundo cuando hay tres cosas que dominan nuestras vidas. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan 2, versículo 6.
2:6. Perdón, 16. Déjeme verificar. 16. Sí, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. La primera es los deseos de la carne. Y esto es cuando buscamos agradar o gratificar los deseos de nuestra carne, nuestra flesh, como decimos en inglés. Y también menciona los ojos, que tiene que ver con la lujuria. Cuando vemos algo y lo deseamos, lo codiciamos y quisiéramos que eso fuera nuestro. O como el domingo pasado que prediqué, donde decía que deseamos algo y nos comparamos con los demás. Y hay un problema ahí. Entonces, tenemos ese deseo de acumular riquezas, Cuando Jesucristo mismo, en el libro de Lucas, dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia o los bienes que él posee. En el libro de Lucas capítulo 12. Entonces, la vida del hombre no se mide por sus abundancias, no se mide por sus posesiones. Y de último, habla de la vanagloria, que tiene que ver con el orgullo. Cuando queremos quedar bien frente a las demás personas, el narcisismo, cuando decimos que queremos ser reconocidos, queremos que nuestra labor, nuestro trabajo, todo eso sea reconocido y queremos recibir alabanza de parte del hombre. Pero Jesucristo decía de esas personas que ellos ya tienen su recompensa cuando lo hacemos en público. Ya tienen su recompensa de hombre, pero no de Dios. Entonces, en lugar de ser influenciados negativamente, tenemos que hacer las cosas sin murmuraciones, decía Pablo, sin contienda, sin ninguna maldad. Quisiera que volvamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Hay 3 cosas ahí que el Señor le dice a esta iglesia en la Odisea. Apocalipsis 3, 17. 3 cosas. 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay 3 cosas aquí que me voy a enfocar. Primero dice pobre, luego dice ciego y luego dice desnudo. Esta iglesia se creía rica, creía que lo tenía todo, tenía tantas cosas, pero no tenía el agua necesaria para sobrevivir, sino que se vieron obligados a tener que comprar esa agua a través de otros pueblos que quedaban en sus alrededores. Y muchas veces es triste que nosotros no invitamos al Señor que trabaja en nuestras vidas, que haga morada, o sea, Él ya está en nosotros, hace morada en nosotros, pero muchas veces no le damos el protagonismo que Él se merece. Y eso fue lo que sucedió con Simón. Si ustedes recuerdan la historia, dice que Simón invita al Señor a su casa y luego llega esa mujer pecadora a la casa. ¿Y qué hace ella? Empieza a ungirlo con aceite, a limpiarle con su pelo. Y este hombre no le da la atención necesaria a nuestro Señor Jesús. Y él dice, ve esta mujer que no ha cesado de ungirme. ¿Y tú? No le dio el protagonismo que él merecía. Y cuando leemos en el libro de Lucas, Cleofas, un hombre que iba camino a Emaús, este hombre no estaba consciente y no se daba cuenta que el que caminaba con él era el mismo Jesucristo. Y en un momento que sus ojos fueron abiertos, de repente, él dice, Señor, quédate con nosotros, queda en nuestra casa, como que lo está invitando a posar en su casa, quédate con nosotros. Y fue donde el Señor eventualmente se le revela y ya conocemos la historia. Que no permitamos ser como la iglesia en la Odisea y no abrirle esas puertas e invitarlo a Él a nuestro corazón. El Señor también describe a esta iglesia como ciega. Vimos pobre y ciega. Aunque lo que pareciera como una contradicción, ¿verdad? Este pueblo tenía el colirio, que vemos que el colirio era una medicina que curaba las enfermedades en los ojos, en la vista. Pero sin embargo, era una iglesia espiritualmente fría, ciego. No podían ver la realidad de Dios, la realidad del mundo espiritual, porque no se habían puesto ellos la armadura de Dios.
que el Señor nos manda en su palabra en el libro de Efesios. Y saben que Pedro describe la ceguera como una carencia de las virtudes espirituales. ¿Sabían eso? Segunda de Pedro, capítulo 1, 5 al 9. Vamos a leer unos cuantos versículos aquí en el tiempo que me resta. Segunda de Pedro 1, 5 al 9. ¿Cuántos quieren ser partícipes de la naturaleza divina, como dice Pedro? Vea lo que dice Pedro. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, dice virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vea el 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Increíble, hermanos, que esta ciudad, esta iglesia, tenía el medicamento para curar los ojos, sin embargo, estaban ciegos y desnudos, según lo que el Señor dice. Eran pobres, ciegos y desnudos. No habían permitido que las virtudes del Espíritu formaran su carácter. Entonces, por esta razón el Señor les dice, les aconsejo, hagan tesoros en el cielo. El Señor en otro versículo dice, hacer tesoros en el cielo, donde no hay corrupción, donde no hay maldad. La iglesia en la Odisea creía tenerlo todo, en un sentido muy material, pero en un sentido espiritual habían creído algo, una fantasía, algo, no estaban en la realidad del mundo espiritual. Ahora, el Señor Jesús también se presenta a esta iglesia como el testigo fiel. Así dice, como el testigo fiel, como el amén. El sí y amén. Dice la palabra que sus promesas son sí y amén. Y dice Pablo que él cumple esas promesas. La palabra, cuando habla de testigo, la palabra testigo en el griego es martus, o sea, se traduce como mártir. Entonces, el testigo fiel son aquellos que están dispuestos a morir, sea lo que sea, siempre y cuando no se comprometa la verdad. Vemos los discípulos, ¿verdad?, que murieron, fueron algunos ahorcados, otros a filo de espada, y da una gran lista de personas. Vemos Pablo, que fue decapitado. Y en el libro de Hebreos, saben que esta palabra la tenemos por muchos hombres que estuvieron dispuestos a morir y entregar sus vidas. Y cuando usted lee en el libro de Hebreos, dice que habían hombres que sufrieron vituperios, fueron lacerados, anduvieron errantes, dice, en las cuevas, en las cavernas, hombres del cual no somos, que el mundo no era digno. Es lo que dice la palabra del Señor, no era digno. Pero en su venida Jesucristo se presenta como el fiel y verdadero. El fiel y verdadero. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, dice lo siguiente, dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Bendito Dios. Y muchas veces vemos que dice que Él es el principio de la creación, pero no que Él fue creado, sino que dice que Él fue el primero, Él participó de la creación, Él es el preeminente, Él es la autoridad, Él es la cabeza, Él es el Señor sobre todo. Cuando leemos en Colosenses, dice que Él, todas las cosas visibles e invisibles, dominios, principados, potestades, todo fue creado a través de Él. Y en Juan 1 dice que todas las cosas fueron creadas, Él estuvo con Dios, fue el verbo, y todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Así que la crítica hacia esta iglesia en la Odisea fue su tibieza, que no estaban siendo inútiles. Yo conozco tu obra, dice, que no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, y te vomitaré, dice, de mi boca. Palabra fuerte, te vomitaré de mi boca. Cuando vemos la historia de Sansón,
Dice que este hombre estaba lleno del Espíritu, lleno del poder del Espíritu. Pero cuando él desobedeció a Dios, se apartó de él y él con su mente humana pensó que él iba a poder romper esas ataduras. Pero el Señor se apartó de él y fue lo mismo que sucedió con la Odisea. Sin embargo, el Señor todavía les muestra que Él se interesaba por ellos en este capítulo 3 de Apocalipsis. Porque no eres rico, como tú dices, estás ciego, estás desnudo, pero el Señor viene y nos disciplina. Y dice que cuando nosotros aceptamos la disciplina, Él nos trata como hijos, nos ama y nos disciplina para nuestra madurez, según el libro de Proverbios. Jesús dice, te aconsejo que compres oro refinado y que seas vestido con vestiduras blancas. Así dice su palabra. Ahora, el oro refinado, para que ustedes sepan, no se consigue de manera fácil, sino que el oro refinado se tiene que excavar, se limpia, luego se tiene que refinar por el fuego, por el oro, y luego tenemos ese oro refinado. Y cuando habla de las vestiduras blancas, ¿cómo se lavan esas vestiduras? Con la sangre del Cordero, según la palabra de Dios, con la sangre de Jesucristo. Y también son las obras que nos, porque este pueblo de la Odisea, ellos pensaban de que ellos estaban vestidos, tenían su lana negra, ¿verdad? Que era parte de su comercio, pero ellos estaban vestidos de su propia justicia, pero no de la justicia de Dios. Y eso es lo que les faltaba a ellos. Necesitaban ser revestidos con el poder de Dios. También Jesús menciona estas vestiduras blancas en Apocalipsis 7. Si leemos en Apocalipsis 7, 13 al 14. 13 al 14 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y el 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecidos en la sangre del Cordero de Dios. Y en el 16:15 se lo voy a leer rapidito, dice, he aquí, yo vengo como ladrón, y dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Necesitamos de ese colirio en los ojos. O sea, estas personas tenían en la medicina todo lo necesario, pero no había progreso en sus vidas. Ahora también Juan, el apóstol Juan, dice que ciego es aquel que no ama a su hermano. Así dice Juan en primera de Juan 2, 9 al 11. Ciego es aquel que no ama a su hermano, a su prójimo. Te aconsejo que compres, dice el Señor, este oro y estas vestiduras. Ahora, ¿cómo compramos esas vestiduras? ¿Cómo se compran? En Isaías 55 dice, vengan todos los sedientos, vengan, dice, porque yo les ofrezco estas aguas gratuitamente. O sea que gratis, vengan los sedientos. Dice la palabra, dice el espíritu y la esposa, vengan, beban de esas aguas, dice Apocalipsis capítulo 20. Entonces él tocaba la puerta y llamaba y al parecer estas personas no le abrieron la puerta. Que no pase eso en nuestras vidas, porque Él es la fuente de nuestra vida, Él es la fuente de nuestra restauración. Y saben que sentarse a la mesa es algo muy íntimo, porque en esos tiempos los que se sentaban a la mesa eran los amigos, eran los compañeros de confianza con el cual uno hacía un pacto. Entonces el Señor abre las puertas y nos anima y dice, vengan y entran con esas puertas, déjenme entrar y se sentarán conmigo y cenarán conmigo. Para terminar, yo no sé, algunos de ustedes, tal vez los más jóvenes no tengan el conocimiento, pero hay una historia que pasó en la vida real, que es la historia de la película. De hecho, han hecho una película que se llama Alive, ¿verdad? De unos que jugaban rugby y se iban por un avión y dice que ese avión estrelló por las montañas de los Andes. Y entonces ese equipo de rugby dice que ese avión se estrelló y estuvieron como creo que 3 meses ahí en el medio de la nieve y las montañas. Entonces eran creo que como 45 hombres, habían algunas mujeres, pero entre todo ese grupo solo fueron 16 los que sobrevivieron. Entonces ellos tuvieron que tomar una decisión tan horrible
Y la única manera que pudieron sobrevivir fue comerse el cuerpo de sus amigos y familiares que estaban ahí en medio de la nieve. Y lo hicieron, es una historia real. Para los más jóvenes tal vez no la conocen, pero hasta han hecho una película de eso. Entonces, los sobrevivientes de los Andes, que ellos eran de Uruguay, pero iban para Chile, y se cae el avión. Y según la historia, uno de los sobrevivientes, que se llamaba Nando, le dice a su amigo Roberto, se llamaba Roberto, uno de los amigos, Roberto, tenemos que subir estas montañas, porque ya el rescate se había cancelado, ya los dieron por muertos, no había esperanza para ellos. Entonces le dice, Roberto, tengo mucho miedo, ve conmigo, porque en este momento tenemos que tomar la decisión y hacer algo. Y entonces lo queda viendo Roberto y le dice, bueno, iré contigo, porque si nos quedamos, vamos a morir. Así que si vamos a morir, muramos intentándolo. Entonces se fueron y creo que hicieron un viaje como de 10 días más o menos, hasta que llegó Nando a la cima de una montaña. Y su pobre amigo ahí atrás, cansado, exhausto, y le dice, Nando, ¿ves algún tipo de vegetación verde, árboles, no sé qué? Y entonces lo queda viendo Nando y le dice, puras montañas, pura nieve. Pero dice él que en ese momento él decide, yo no voy a morir aquí, voy a seguir caminando. Y cada paso que yo dé, yo estaré más cerca a mi padre. Porque la motivación de él era llegar a su padre, porque había perdido a su madre, había perdido a su hermana, pero su motivación era, voy a llegar a mi padre, abrazarlo y decirle que lo amo. Entonces siguió hasta que por fin llegaron al Valles Verdes, y dice que un campesino lo vio, lo rescataron, y eso fue ya en los 70, como en la década de los 70. Entonces, uso esta ilustración porque en la vida del creyente es parecido, que muchas veces viene la tormenta, viene la dificultad, y le preguntan a uno de estos, lo entrevistaron y le preguntan, ¿qué puede el público aprender de tu historia? Y le dice que por lo menos una vez en tu vida se va a caer tu avión. ¿Se imaginan eso? Terrible, terrible. En la vida del creyente van a haber momentos, van a haber caídas, pero 7 veces el justo caerá y el Señor lo levantará, dice. Entonces es muy importante que nosotros como hijos de Dios no permitamos que las pruebas, los dardos del enemigo, las dificultades, las tormentas dominen nuestras vidas, hermanos. Van a venir, en el mundo tendréis aflicciones, dice. Prepárese, ármese, la armadura de Dios, póngase, dice la palabra, el escudo, la espada, el apresto del evangelio, es todo lo que tenemos. Pero hermanos, no dejemos que los problemas de esta vida, los afanes de esta vida nos ahoguen, sino que confiemos en el Señor. Y así como decía Nando, uso este ejemplo, cada paso que nosotros demos, que nos demos cuenta que estaremos más cerca a nuestro Padre Celestial, que está en los cielos. Así que no se dé por vencido. Jóvenes, no se den por vencidos, jóvenes, especialmente que vivimos en un mundo, en una sociedad donde el mundo va cuesta abajo, pero nosotros somos hijos de luz, recuerden eso, somos luz en medio de la tormenta, y si podemos nosotros producir esa sed y no ser cristianos tibios, les aseguro que el Señor los va a prosperar en esta vida. Crean en el Señor, crean en Él, no miren atrás, sigan adelante y sepan que no se trata del que corre más rápido, sino del que nunca deja de correr. Bendito Dios. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor en esta mañana? Póngase de pie. Póngase de pie conmigo en esta mañana, y el deseo de nuestro Dios es que no seamos cristianos tibios. Vosotros sois y habéis permanecido conmigo, dice en su palabra, en las pruebas, le decía a sus discípulos, y a los 12 les dijo que se sentarán conmigo en los tronos, juzgarán a las naciones, y cuando nosotros obedecemos al Señor, Él nos da ese privilegio. De hecho, ya estamos sentados en lugares celestiales, según lo que Pablo dice en la palabra. Bendito Dios. Gracias, Padre, te damos en este momento porque tú has sido bueno con nosotros, Padre.
Y aun cuando te fallamos, aun cuando viene la tormenta, cuando vienen esas aguas, tu palabra nos enseña que no nos ahogaremos, no nos quemaremos, sino que tú extenderás tu mano y estarás con nosotros. Padre Santo, muchísimas gracias, Padre, porque he aquí tú nos has ayudado hasta este momento. Oramos, Padre, por las familias que están aquí presentes, por los jóvenes, por los niños, Señor, por cada líder, Señor, aquí, por cada persona presente que tiene ese deseo de acercarse más a ti, Señor. Tu palabra dice, ojalá fuésemos fríos o calientes, Padre, que seamos útiles en tus manos. Tu deseo es que seamos cristianos fecundos en todo lo que hagamos, Señor. Queremos, Padre, ser fieles a ti y no permitir que los dardos del enemigo nos puedan vencer. En ti somos más que vencedores, Señor. Y Pablo decía que todo lo podemos en Cristo, porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres quien nos sostiene con tu diestra. Muchísimas gracias, Padre. Bendito seas tú, Señor. Alabamos tu nombre. Ayúdanos, Padre, a permanecer en ti y que tu palabra permanezca en nosotros, por la cual seremos juzgados. Bendito es tu nombre. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Déselo una vez más. Siéntese un minutito. ¿Cuántos recibimos la palabra de Dios? Qué bueno, ¿verdad? Dios bendiga a mi hermano Joel. Y a todos ustedes les recordamos que Dios está vivo y que todo es posible al que cree. Así que nos gustan ese tipo de mensaje. A propósito, yo vi esa película cuando era muy niño, ¿eh? Y la vi en la pantalla grande, ¿no? Así que es muy motivadora. Siempre yo les he testificado, me crié bastante limitado. Y todo ese tipo de testimonio, de cosas, de libros me han ayudado a vivir, hermano, definitivamente. Y yo me crié en el ambiente de la revolución, del pensamiento comunista y todo eso. Y yo me aprendí a todos esos pensamientos y de alguna manera me han servido, ¿no? Por ejemplo, aquel que dijo, después del primer paso, no sé, no me acuerdo quién lo dijo, no pararemos de andar jamás. No sé quién dijo eso, ¿verdad? Pero yo me lo aprendí en ese tiempo, ¿no? Y otro dijo, si ves que en la batalla me quedo, empujame. Y a mí me servían todos esos pensamientos. Yo me crié en ese ambiente de pensamiento revolucionario, ¿no? Y cuando en la vida ya comencé a caminar y me di cuenta de todo eso, no conocía la palabra, obviamente. Pero cuando vine a la Biblia, obviamente fue para mí una cosa maravillosa, hermano. Mire, pensamientos que yo todavía no me olvido. Ese que dice, el fracaso no te va a sobrecoger nunca si tu determinación para alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa. Yo me crié, como le digo, limitado, pero todo eso me ha ayudado a creerle a Dios. Y ahora que soy cristiano, oiga, hermano, tengo un potencial que es la palabra de Dios. Maravillosa. Póngase de pie y acuérdese que con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Y cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo lo dijo en el contexto de limitaciones, hermano. Cuando usted estudia bien la carta a los filipenses, el hombre está preso, está allí sufriendo, está abandonado, podríamos decir, por muchos que él le sirvió. Pero Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, hermano, no es imposible. Sigamos adelante. No nos quedemos en la tibieza. Avancemos. Entre más usted se parezca a Cristo, muchísimo mejor. Bendito sea Dios. El propósito es crecer y crecer y crecer. Y mientras vivamos en esta tierra, siempre necesitamos crecer en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nadie de nosotros puede decir que ya somos perfectos. No, 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 no. Ni Pablo. Él dijo, avanzo hacia la meta. Así que levantemos las manos y digámosle al Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias en esta mañana, Padre. No vamos a ser tibios, Padre. Seguiremos creciendo, mi Dios. Seguiremos avanzando, Padre, hasta llegar a esa meta que sabemos que con tu ayuda, Padre, un día estaremos contigo y tu palabra nos promete
que te miraremos tal como tú eres, Señor. Qué lindo, Padre, qué privilegio. Oro por tu pueblo, Señor. Oro para que tú nos guardes, nos protejas y nos motives a crecer, Padre. Nos motives a avanzar, Padre mío, a no quedarnos en ese mismo lugar, a no conformarnos, Señor, y creer que ya lo sabemos todo, que ya estamos completos. No, 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 no. Seguimos creciendo en ti, mi Dios. Seguimos mejorando nuestras relaciones con la familia, con los hijos, con la esposa, con los amigos. Seguimos perfeccionando, como dice tu palabra, la santidad en el Señor. Oh, yo bendigo cada hogar, cada familia, Padre. Oye esas oraciones de tu pueblo y sana a aquel que esté enfermo. Pon tu mano, Señor, en todos aquellos que por alguna razón no están aquí, porque están pasando dificultades, que tú los levantes de ahí, Padre. En el nombre de Jesús los bendigo y te doy gracias. También oro por mi hermano Joel, que nos ha compartido tu palabra, que tú lo sigas usando, Padre, que le des gracia, que la presencia tuya esté con él y con su familia, con su esposa, con sus hijos, Padre. Oro por él y lo bendigo en este día, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Llévanos con esa paz que solo tú sabes dar, mi Dios, en el nombre de Jesús. Póngase la mano en el corazón y diga conmigo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que Dios me los bendiga, un abrazo, un beso, y llévese el libro y léalo, ¿verdad? El pastor lo tiene. Llévese el libro y lo lee para que usted aprenda. Así que Dios me lo bendiga y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.